¿Qué tal a todos? Esperando y se encuentren todos muy bien. Vamos a platicar de alergia alimentaria. Hoy en día, las alergias alimentarias son procesos que vemos muy frecuentes ya en nuestros pacientes caninos. ¿Debido a qué? Debido a la gran cantidad que tenemos hoy de alimentos, principalmente concentrados en el mercado veterinario. Existen miles de alimentos, digamos, o cientos de alimentos, por decirlo así, que encontramos hoy en día para la nutrición de nuestras mascotas, y estos pues tienen entonces componentes de diferentes materias primas. Vamos a ver que algunas de estas materias primas pueden provocar alergia en algunos de nuestros pacientes. Generalmente son pacientes alérgicos a algún componente específico de la dieta, no como en el caso de atopia que mencionábamos, donde el animal puede ser alérgico principalmente a todo el alimento. De tal manera que estos animales también van a tener una situación importante que de alguna manera nos va a apoyar mucho en la situación del diagnóstico, sobre todo al momento de tratar de hacer un diferencial, pues con aquellas dermatitis que comentábamos producen entonces trastornos de tipo pruriginoso. Sí, es muy importante entonces que establezcamos desde la historia clínica qué posibilidades hay de que este paciente sea alérgico a algún tipo de componente de la dieta. Recuerden que los perros, pues por conveniencia de nosotros los seres humanos, tienen una dieta más omnívora que carnívora. Por lo tanto, pues existen dietas hoy, digamos ya, pues no solamente de prescripción, sino existen también dietas comerciales, llamémosle los alimentos OTC, aquellos que ustedes o los propietarios pueden comprar directamente en los supermercados o que pueden comprar directamente también de alguna manera a granel hasta en las tiendas de las esquinas, pero que de alguna manera también pueden estar relacionados con algunos otros elementos de esa dieta del paciente. Es decir, no solamente hay que buscar el alimento, es decir, en el caso de los concentrados, sino en otras cosas que el animal pudiera estar probablemente ingiriendo fuera de esa dieta. Si bien establecemos desde ese momento que estos animales tienen una dieta probablemente muchas veces pues le llamamos miscelánea, no solamente come croquetas, sino también come otro tipo de alimentos que el propietario suele dar, es muy importante que ustedes hagan una investigación al respecto. ¿Sí? Veíamos entonces cómo estas patologías, principalmente de tipo dermatológica, que producen trastornos pruriginosos, ¿sí? Pues de alguna manera vamos a determinarlas de las más comunes, quizás hasta las, quizás no tan comunes, pero que no son motivo muchas veces de tanto porcentaje de consulta. Aquí tenemos entonces la pirámide y vemos en la base, pues principalmente aquí a las piquetes, en este caso de la dermatitis que provoca la saliva de la pulga. Luego tenemos ahí a la atopia, ¿se acuerdan? Los agentes alergenos inhalados. Luego están las que entran en contacto con la piel o también que de alguna manera están relacionados con la atopia o bien con otro tipo de ectoparásitos o deseamos compuestos en dado momento químico, como pueden ser los champús, los jabones, cosas que la gente suele entonces utilizar, se acuerdan que lo platicamos en generalidades sobre la piel de los perros. Luego está entonces pues, el alimento y después están otras patologías que pues, veremos un poquito más adelante, también relacionadas con la piel. Por lo tanto, entonces es un problema que sí está presente, pero para afortunadamente de nuestra consulta, no es un problema tampoco que tenga quizás una gran cantidad o un gran porcentaje de animales, ¿sí? Con estas características. Bien, la etiología entonces decíamos que es una manifestación de una reacción de hipersensibilidad muy parecida a la de las pulgas, un poco parecida, no tanto al caso de la atopia, es decir, una dermatitis o una hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Inmediatamente el animal come el alimento y a las pocas horas comienza a rascarse. Una hipersensibilidad de tipo 3, mediata, el animal come hoy y probablemente 2 días después comience con la sinología. Y una hipersensibilidad de tipo 4, a lo mejor tardía, el animal come hoy y probablemente hasta la semana entrante o unas semanas después comience entonces a presentarse un tipo de problemática en su piel. Bien,
Esto entonces es importante que nosotros lo reconozcamos porque a partir de ahí, decía, vamos a tratar de saber qué es lo que está ocurriendo y pues nuestra historia clínica va a estar de alguna manera muy vinculada al proceso, decíamos, de la dieta o de la nutrición. Entre estos entonces se encuentran algunos componentes como pueden ser los hidratos de carbono, como pueden ser los propios conservadores que tienen los alimentos, que son compuestos generalmente químicos, los colorantes que también a veces simplemente son químicos para darle un poco de atracción, sí, al alimento, no tanto a lo mejor a los animales, sino más bien a los clientes, sí, que les sea atractivo el color y ver cómo en todo momento la croqueta está formada. Los saborizantes sí, porque los perros son muy específicos para los sabores, entonces vemos que también muchos de los saborizantes a veces no son naturales, es decir, no es el sabor del hígado, no es el sabor de la carne, no es el sabor en todo momento de la propia grasa, sino son compuestos químicos para darles un poco más palatabilidad a los animales. ¿Sí? Proteínas, sobre todo muy importantes proteínas, algunas de ellas no desnaturalizadas, sino proteínas, digamos, totales, ¿sí? Proteínas con un peso molecular muy alto, lo cual las hace muy atractivas para desencadenar, ¿se acuerdan del proceso de los JAK? A nivel entonces de las terminaciones nerviosas, pero obviamente con los receptores histamínicos a las cuales se pueden adherir fácilmente. Aquí están también algunos aditivos que podemos encontrar, sobre todo en algunos alimentos, no solamente de uso, pues, para los perros, sino también de uso humano. Por eso comentaba yo que era muy importante el revisar la dieta completa del animal. Pues esta es parte de nuestra historia clínica, enterarnos, decía yo, de qué come, cómo lo come, cada cuánto lo come y dónde lo come, desde también en qué recipiente o en qué parte, en algún momento inclusive del lugar de su hábitat, el animal lo come. Hay perros que de repente encontramos que comen el alimento directamente sobre el suelo, otros donde lo comen en el plato y a veces el plato está muy sucio o está lleno de contaminantes. Esto, bueno, es importante que sea parte de su investigación en la historia clínica. ¿Dónde se encuentran estos compuestos? Estos compuestos antigénicos suelen encontrarse también, decíamos, en proteínas de origen animal, la carne de ternera, la carne de cerdo, de caballo, es decir, perros que son alimentados no con croquetas, pero con este tipo de compuestos y a veces no manejados de una manera desnaturalizada, es decir, no tienen un proceso de cocción, sino que están a veces inclusive crudos, son altamente antigénicos, me refiero para la piel de los animales, y algunos pueden tener este tipo de reacción. La leche, que es otro de los componentes, el pescado, alimentos enlatados, que también los tenemos de esa manera para el caso de la nutrición en los perros, como en los gatos, ¿sí? Alimentos secos de tipo comercial, es decir, los que conocemos básicamente como son las croquetas, ¿sí? En perros la alergia entonces suele presentarse antes de los 6 meses de edad. Esa es la parte que yo comentaba que es interesante en el sentido que esto me hace hacer un diferencial específicamente, por ejemplo, de la atopia. ¿Se acuerdan que la atopia habíamos dicho que se presenta pues entre el primero y quizás tercer año de edad? Aquí estamos hablando que son animales que prácticamente después del destete empiezan a entrar en contacto con una dieta, pues en este caso de tipo comercial. Y muchas veces el cliente lo que va haciendo es que vaya buscando cierto tipo de alimentos conforme por precio o conforme por palatabilidad va viendo que le van gustando en dado momento a la mascota. Y es probablemente aquí donde se puede encontrar con alguno que tiene esa alergenicidad que le puede producir entonces o desencadenar este proceso. Si aparte también el animal tiene las condiciones, me refiero para ser un perro que va a provocar entonces alergia a este tipo de sustancias, pues de mayor importancia. ¿Por qué? Porque luego vamos a encontrar el caso, decíamos, de algunos alimentos, decíamos, de uso pues probablemente humano, que pueden en dado momento provocar también esa situación de tipo alérgica y es importante que nosotros lo busquemos dentro de esa información, como lo que sucede con los humanos, ¿no? Que de repente vemos personas que son alérgicas a comer nueces o que son alérgicas a comer cacahuates o que son alérgicas a las fresas o son alérgicas en dado momento a los mariscos, a algún tipo en dado momento de alimento que le causa cierto tipo de problemas, ¿sí? Por lo cual aquí también ocurre muchas veces de esa forma en los perros. En los gatos, pues esto ocurre a cualquier edad. ¿Por qué menciono aquí el caso de los gatos? Porque hay muchos perros que les gusta el alimento de los gatos. El alimento de los gatos generalmente tiene una característica, es muy salado, ¿sí? Y los saborizantes son un poquito más fuertes. ¿Por qué? Porque los gatos son cazadores por naturaleza.
Los gatos están acostumbrados a buscar su propio alimento y muchas veces cuando se les da alimento comercial, los gatos de repente son renuentes, ¿no? Para este tipo de sabores, por lo cual tiene que ser muy atractivo. Y esto lo hace también muy atractivo para la palatabilidad de los perros. Por eso de repente también pueden buscar el alimento de los gatos, sobre todo aquellos animales que conviven en la misma casa, en el mismo lugar. Y entonces también hay que voltear a ver un poco esta situación, si el perro está ingiriendo probablemente alimento de los gatos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el componente de la dieta del perro no es así, pero si está ingiriendo alimento en el momento del gato, ese puede ser el factor que le esté desencadenando el problema. Bien, aquí vemos entonces algunos alergenos de alimentos, decíamos, como lo estaba ahorita comentando en la tabla, sobre todo en porcentajes, pensando, digamos, en este tipo de productos que estábamos comentando, como es la carne vacuna, como pueden ser los productos lácteos, o bien pues ponía yo la fotografía, ¿no? Ahí del pan que estaba a punto de degustar el bulldog, y entonces vemos también algunos posiblemente alimentos que están hechos a base de trigo, y que esto pudiera ser también un factor desencadenante. El caso del pollo, el huevo, el cordero, que irónicamente, pues la dieta se supone hipoalérgica es cordero y arroz, pero bueno, aquí el problema es que la carne de cordero no está la proteína desnaturalizada, es decir, no se ha hecho pequeña, sino que todo es una proteína básicamente intacta. Luego está el maíz, pero básicamente del maíz es el gluten del maíz, que es un alimento que ya está procesado al igual que el arroz. Y entonces aquí están los porcentajes. Vemos entonces de la alergicidad que pudieran provocar en la piel de los perros, comparado con lo que estoy ahorita comentando con algunos alimentos de los gatos. Entonces, si vemos que para el caso de los gatos, vean, el 89% de estos productos producen más hiperalergicidad que quizás en el caso de los perros, que es un 68%. Aquí vemos un 28% para el pollo, el huevo y el cordero, y aquí vemos entonces un 11%, que es un bajo porcentaje, mucho menor para el caso del gato. Y en el caso de los perros, decía yo, el maíz, el gluten del maíz o el arroz, y no para el caso de los gatos. Muy importante entonces también reconocer que, bueno, no solamente la marca del alimento, sino es nuestro deber revisar los componentes, es decir, la materia prima con lo que está fabricado ese alimento. Esto es lo que hablo yo en cuanto a la proteína, digamos, hidrolizada, la proteína que fue desnaturalizada a través del calor, que se va fraccionando conforme o se va haciendo cada vez más pequeñita la molécula conforme se va sometiendo a diferentes tipos de procesos de calentamiento. Es decir, esta es la proteína, digamos, de manera natural, intacta, sin haber sido desnaturalizada, es decir, está completa esa molécula y este puede ser, decíamos, el factor muchas veces desencadenante para ese proceso, sobre todo en los receptores histamínicos. Aquí vemos ya proteínas un poco más hidrolizadas. Conforme esa proteína se empieza a hacer cada vez más pequeña y más pequeña, pues esta es la diferencia que hay tan grande entre un alimento, decía OTC, que es los alimentos que se consiguen en los supermercados sin necesidad de prescripción, a los alimentos que ustedes conocen como alimentos premium, ¿sí? Que normalmente son de alguna manera sugeridos por el médico veterinario y que no tan fácilmente se encuentran porque no se encuentran en este tipo de lugares. Es decir, estos son específicamente para que el veterinario lo recomiende. De tal manera que esa es la gran diferencia entre un alimento que tiene estas características comparado con un alimento donde la proteína está, pues ahora sí que micro hidrolizada, ¿sí? En relación pues a los Daltons, al tamaño que pudiera tener. Esta tabla también es importante, ¿por qué? Porque aquí lo que quiero representar no es más que nada el porcentaje que existe a la reacción alérgica alimentaria, es decir, decíamos es un bajo porcentaje, 10 a 20%, en este caso los animales responden de esa manera, y ocasionalmente, aparte de los problemas a nivel de la piel, podemos encontrar que de un 10 a un 15% de estas reacciones alérgicas que los animales tienen pueden producir también reacciones gastrointestinales, es decir, perros que no solamente tienen un proceso dermatológico, sino que pasan también quizás por un proceso muchas veces de diarrea, no vómitos, sino problemas de tipo, en este caso, digestivo. Y esto puede estar también de alguna forma relacionado no solamente con el alergeno de la proteína, sino también a veces con la propia digestibilidad
¿sí? Para ese tipo de componentes. Por eso hablaba yo que era muy, muy importante ver cómo está fabricado, cuáles son en cada momento los nutrientes o cuáles son las materias primas con lo que está fabricado ese alimento. Bien, esto sería entonces la reacción adversa, decíamos, para perros, en este caso con problemas de tipo alimentario, un 8.7% para los perros y un 4.8% para los gatos. Otras condiciones dermatológicas potencialmente manejables con la terapia de alimento pueden ser las que vamos de alguna manera a tratar con los alimentos que normalmente utilizamos nosotros de prescripción, sobre todo los de prescripción médica para este tipo de procesos. Y vamos a ver entonces cómo esos porcentajes, pues de alguna manera van a ser variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque deseamos otro tipo en dado momento de alimentos que no son parte probablemente de lo que decíamos la dieta comercial, pueden estar de alguna manera influyendo y entonces esto es importante buscar la posibilidad de que lo estén así ingiriendo, ¿sí? Porque esa quizás puede ser la llave que nos hable pues un poco al proceso, sobre todo de la patología. Bien, estas son las lesiones que vamos a encontrar de acuerdo a los parámetros de distribución. Vamos a ver entonces que el prurito es la característica más notable. Vamos a ver lesiones papulares en el abdomen, en las axilas del animal, foliculitis pustulosa, pruginosa, con o sin collaretes. Esta es otra lesión que vamos a aprender el día de hoy, los llamados collaretes. ¿Sí? La alergia alimentaria entonces puede manifestarse únicamente en forma de eritema generalizado, puede manifestarse también en forma de una seborrea, exceso de grasa, o puede manifestarse también junto con una otitis externa. Muy importante, lo que vimos en dermatomicosis, puedes hacer un diferencial de que no se trata de aumentos de malacesias, ¿no? Que sabemos que estas se pueden presentar en perros, dijimos, de orejas normalmente pendulantes y con ciertas condiciones específicas para el sistema inmune. Esta es la reacción alérgica, podríamos de alguna manera pues representarla así. Esta es la proteína intacta, decíamos que no está hidrolizada, que la molécula no está hecha pequeñita y entonces estos son los receptores histamínicos que ya sabemos que funcionan a través, en este caso, de la piel, ¿sí? Esto, pues, de alguna manera tiene que ver, decíamos, con las células mastocíticas, y esta reacción, entonces, pruriginosa, pues, no es otra cosa más que el cortocircuito, ¿verdad?, que se produce entre las llamados JAK1, que entonces, pues, son liberadores específicamente de interleucinas y algunos otros compuestos enzimáticos, de tal manera que, bueno, lo que tratamos de evitar es que la lesión cuando se utiliza sobre todo alimentos con proteínas pues microhidrolizadas, pues sean también manejables dentro de la misma terapéutica, de la misma terapia que vamos a recomendar para estos procesos. Bien, lo que vemos aquí entonces decía es la liberación principalmente de histamina, lo que va a causar entonces comezón, pérdida de pelo, orejas enroquecidas, sobre todo dijimos la parte del pabellón auricular, salpullido muchas veces en la parte del bajo vientre, donde no hay pelo, ahí se puede observar esto, y decíamos que de un 10 a un 15%, ocasionalmente perros con diarrea y ocasionalmente a lo mejor perros con vómito. Ya comentamos por qué ocurre esta situación, ¿sí? Bien, es importante entonces que de acuerdo a esa pirámide, nosotros tratemos entonces de establecer en nuestro discernimiento del diagnóstico las posibilidades del diagnóstico diferencial, es decir, tratando de evitar que no nos confundamos con una dermatitis de tipo atópica, que no nos confundamos con una dermatitis alérgica por pulgas, dijimos cómo vamos a hacer diagnóstico de estos procesos, una dermatitis alérgica por contacto, sobre todo los productos químicos, las otitis externas que se presentan en atopia, que dijimos que normalmente son bilaterales, aquellas que son en dado momento pues de tipo, digamos, bacteriano, o como puede ocurrir también aquí con la alergia alimentaria. El complejo eosinofílico, en este caso de tipo granulomatoso, que se trata de un problema muy específico en los perros, sobre todo braquicefálicos, como es el caso del granulomatoso felino, que tiene que ver con el sistema inmune que normalmente aparece en la cara. ¿Sí? Esto los veremos cuando lleguemos a la parte de los digamos, tumores que hay en la piel de los perros. Bien, una minoría de los perros entonces se observa que se lamen las patas, hay rascado de la cara de manera moderada, del hocico, un 15% de los animales probablemente, dijimos, reporten también trastornos de tipo gastrointestinal, dijimos que eso tiene que ver con la digestibilidad básicamente del alimento. En gatos generalmente se observa una dermatitis erosiva, por eso ponía yo ahorita el ejemplo de un granuloma eosinofílico. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con, sí, con un problema dermatológico y no tanto con un problema de tipo
inmune, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí están nuestros parámetros cutáneos. Si se recuerdan, se parece mucho al de la atopia. Entonces, por eso estoy manejando yo dentro de este cuadro también el caso de las pulgas, que les gusta venir a comer esta parte, o decíamos el caso de la atopia, que se presenta sobre todo para los animales que se lamen excesivamente y que dijimos es un tipo de comezón, pues no solamente los miembros anteriores, sino también los miembros posteriores. Aquí está entonces la parte del pabellón auricular o bien la parte del rostro, ¿sí? Aquí vemos entonces las manifestaciones clínicas ahora en fotografías. Vemos zonas entonces donde se empiezan a formar los llamados collaretes. Estas zonas son alopécicas parciales. Podemos ver de repente eritemas. Estos eritemas decíamos a base de salpullido en la parte del bajo vientre. Vamos a encontrar entonces que hay dermatitis, le llamamos miliar, con papulocostras, existe urticaria, se forman placas eosinofílicas. Esto, bueno, es importante determinarlo a través de la citología, donde vamos a ver involucrados mucho a los eosinófilos como células que responden generalmente a este tipo de procesos. ¿Sí? Vamos a ver alopecia parcial, como lo están observando en esta fotografía aquí arriba. ¿Sí? También puede estar de alguna manera involucrada la parte caudal o el área dorsal, como consecuencia, veíamos hace un momento, del parámetro de distribución del amido excesivo de los perros. Aquí tenemos el típico perro entonces que come con una reacción inmediata a las pocas minutos o a las pocas horas de que lo comió, comienza entonces con un proceso un poco inflamatorio, es decir, un angioedema, no muy severo como el que ocurre normalmente, como el de estos perritos, que está ocurriendo, ¿por qué? Por un proceso, en este caso, por reacción antígeno-anticuerpo, pero al piquete generalmente en insectos. Probablemente esto lo han visto en algunos perros que de repente son picados por hormigas, por abejas o por avispas, ¿sí? Por algún insecto ponzoñoso que produce también este tipo de angioedemas, pero que son un poco más prominentes al que estábamos viendo en nuestro primer paciente. Este otro, que tiene también esa característica, fue picado por insectos, y este que está acá también le picó por aquí una abeja, una avispa, y entonces le produjo un proceso bastante severo de reacción, digamos, inflamatoria, ¿sí? Estas son entonces algunas de las características. Decíamos ya los collaretes aquí son más específicos, se van formando entonces estas placas escamosas, ¿las ven? Vemos bien que este perro tiene una otitis externa, es decir, en todo lo que es el pabellón auricular, se empieza a apreciar su otitis y bueno, mucho de esto también está de alguna manera acompañado por el proceso pruriginoso. Aquí vemos entonces también la parte de lo que sería del, de la oreja, es decir, la parte exterior del pabellón auricular, la parte del periné muy cercano al ano. Vamos a ver también estas manifestaciones. El diagnóstico entonces es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es retirar la dieta durante 3 semanas. Sea el alimento que esté comiendo comercial, sea el alimento a lo mejor que le está robando al gato, o sean alimentos que nosotros le estamos dando aparte, como puede ser pan, como puede ser bolillo, como puede ser tortilla, como puede ser a lo mejor, no sé, yogur, cosas que de repente la gente le gusta de darle a los animales. ¿Por qué? Porque pues, a ellos esa palatabilidad les es muy sabrosa, entonces tratan de buscar también esos alimentos. Es decir, vamos a retirar todos esos alimentos de su dieta y únicamente el propietario va a estar administrando el alimento que en este caso nosotros vamos a sugerir, es decir, una dieta hidrolizada o microhidrolizada, un alimento premium o super premium, o bien un alimento de prescripción, que puede ser esa otra posibilidad, ahorita lo vemos en el tratamiento, mientras va mejorando la piel y mientras vamos buscando también a qué componente de la dieta o bien a qué tipo de alimento puede estar siendo alérgico nuestro paciente, ¿sí? Por lo tanto, entonces, el discernimiento para el diagnóstico, pues debe de ser quizás pensando en todas estas posibilidades que encontramos, no solamente decíamos para los problemas de tipo infeccioso, parasitario, que producen trastornos gastrointestinales, sino los de la pirámide que acabamos de comentar hace un momento, sí que se presentan como reacciones también de tipo alérgico, pero con otra signología quizás muy diferente a la que observamos con los perros con dermatitis alimentaria. Es decir, aquí lo que hacemos es la prueba, decía yo, de alimentación con proteína hidrolizada. Para este tipo de casos, pues estamos haciendo todo tipo de pruebas diagnósticas, no sé, raspados cutáneos, revisiones en el microscopio, quizás para buscar en el momento ectoparásitos. En el caso de la atopia, ¿se acuerdan? Los tapetes dermatológicos, para ver en dado momento qué tipo
de componente pudiera ser el que provoca la reacción atópica. Vamos a ver entonces aquí que la reacción al alimento adversa puede ser la que nos marque la pauta y entonces iniciar nosotros con una proteína pues hidrolizada, o en el caso de otros tipos de patologías, hablábamos ya para ese tipo de eventos, pues lo que hacemos es utilizar entonces alimentos con proteínas nobles también de tipo hidrolizada, es decir, los llamados alimentos de prescripción, ¿sí? Que pues de alguna manera pues nos apoyan bastante en ese proceso. Otra parte que apoya nuestro diagnóstico, decía yo, son los parámetros cutáneos. Ya dijimos que estos son mapas que de alguna manera nos van marcando, y ahorita yo comentaba esta parte, vamos encontrando entonces los diferentes tipos de lesiones, desde las lesiones que vimos en las generalidades primarias hasta las lesiones como las que hoy conocieron, que es el caso de los collaretes, ¿sí? O bien las urticarias. Bien, cambio entonces de dieta, es el caso de la dieta de arroz y cordero, que en este caso pues la tiene este alimento que es el de Hills, el ZD, funciona bastante bien, es un alimento de prescripción que lo podemos dar durante el proceso, digamos, de desinflamación de la piel, de mejoramiento de la piel, mientras encontramos quizás cuál fue la causa de provocar este tipo de dermatitis en el perro. El DER Defense funciona muy bien, es decir, vamos a ver también que la dieta de eliminación de alergias y para trastornos gastrointestinales, como pueden ser las intolerancias alimenticias y que producen trastornos inflamatorios o que están relacionados también en algunos casos con insuficiencia pancreática de escrina, lipasa y amilasa pancreática en perros muy jóvenes. Aquí funciona muy bien el hipoallergic DR21, que es el de Royal Canin, probablemente lo conocen. Ya dijimos cómo si vamos a utilizar glucocorticoides, cómo vamos a manejar entonces el protocolo de los glucocorticoides, esto pues encaminado básicamente al proceso de desinflamación y sobre todo del prurito, ¿no? Para manejar un poco con el control del prurito. Y si ustedes se fijan, la dosis es muy baja y no va a ser durante mucho tiempo, básicamente va a ser durante 3 días. Sí, terapia entonces en base, decíamos, a la prueba de eliminación dietética, sobre todo para evitar alergenos, en este caso que están en la dieta, de 1 a 4 semanas, si presentan trastornos de tipo gastrointestinal, de 4 a 12 semanas para signos dermatológicos, y deseamos entonces acompañado probablemente en este caso pues de algunos fármacos como coadyuvante para el manejo del proceso pruriginoso, ¿sí? Aquí vemos entonces en este esquema ahora la reacción, pues digamos, no alérgica a lo que serían las proteínas nobles, digamos las proteínas hidrolizadas. Esto en cuestión de Daltons es menor a 3000 Daltons, es decir, es muy pequeñita para que se pueda adherir, si se fijan, pues no se puede adherir fácilmente a los receptores histamínicos y entonces pues no se va a desencadenar esta situación. Por lo tanto, entonces tenemos beneficios que incluyen un alivio a largo plazo y una nutrición también de forma completa y balanceada para el animal. Este es el caso del ZD que mencionábamos, pues trae entonces una proteína pues superhidrolizada, ¿sí? Mucho menor quizás a los 10.000 Daltons, lo cual quizás evita en todo momento que este animal pues vaya a reaccionar de manera alérgica a este proceso. Una vez que ya controlamos y que ya sabemos probablemente que el animal está pues de alguna manera siendo alérgico a algún tipo de proceso, este alimento lo puede comer el animal de por vida. ¿Por qué? Porque algunos de ellos generalmente después de que llegan a la edad madura se hacen ya más tolerantes. Pero si son aquellos que vuelven a regresar al mismo proceso, pues es señal de que va a ser así durante todo el tiempo. Entonces este va a ser el tipo de alimentación con proteínas nobles, les llamamos, que el animal debería estar tomando. Bien, esto es lo que teníamos que decir para este otro proceso patológico. Si hay preguntas, las resolveremos entonces en su momento el día de la clase y les agradezco mucho su atención. Gracias.